el orden. Estoy muy contento, muy emocionado de tener hoy con nosotros a un gran amigo de esta comunidad, el rabino Joseph Garmon, quien va a estar dando la explicación de la Parashat Shavua, Parashat Hukad en este caso, y con mucha gratitud al cielo también, tengo que decirles que estoy seguro que Hashem tiene con Colombia cosas muy buenas y muy grandes, y no me cabe la menor duda que el Eterno está mirando con misericordia a Colombia, porque todos estos actos hacen mérito, y en el cielo los pequeños actos son transformados en grandes bendiciones, grandes verajot. Y ayer cuando extendimos esa bandera en la Plaza de Bolívar e hicimos oraciones, comenzaban las bendiciones, comenzaba el Eterno seguro a mirar a Colombia con ojos de amor, como siempre lo ha hecho, pero tenemos que romper la clipa, quitar el cascarón para que el Eterno pueda empezar a actuar. Así que recibamos con un fuerte aplauso a nuestro querido amigo el rabino Joseph Garmon. Bueno, shalom a todos. Es una gran alegría, la verdad, de estar aquí en familia. Tal vez uno puede sentir que está muy lejos de Israel físicamente, pero se siente muy cerca. Se siente un pedazo de Israel aquí. Y como dijo, guarden todos los aplausos al final. ¿Okay? Al final dan uno por todo. Mejor. Pero bueno. Me gustaría empezar con una frase porque ustedes siempre ya conocen mucho. Por eso no me gusta tanto el internet, porque ya escucharon esto, ya escucharon el otro, entonces ya no sé qué decir. Pero si digo algo ya lo escucharon, por lo menos muestran la cara que es la primera vez que escuchan. ¿Okay? Y dijo Rabbi Shlomo Carlebach, dijo una frase que siempre me acompaña. Dijo, si Dios me hubiera dado dos corazones, podría tener uno para amor y el otro para el odio. Pero como me dio un solo corazón, tengo espacio nada más para amor. Y tenemos que pensar de esa fase todo el tiempo. Porque hay gente que piensa que en este mundo tienen que odiar a alguien y amar al otro. No. Hay posibilidad de amar. Lo que no nos aman, bueno, problema de ellos. Como le dije a uno que me dijo que Israel, que esto, que el otro. Pues mira, a mí no me importa. Si tú odias a Israel, es tu problema, no es mío. Vaya con el veterinario, tal vez te arregla, porque el odio te va a comer. El odio no es sano. Pero a mí no me afectas. Me odias, no me odias, me da lo mismo. Como se dice en francés, la même chose. ¿Ok? Bueno, entonces comenzamos con la lectura semanal. Una lectura muy interesante, pero a la vez muy complicada. Zot Chukat HaTorah, esa es la ley de la Torah. ¿Cuál es la ley de toda la Torah? Si a mí me preguntan, podría escoger otro versículo. ¿Cuál es la ley de la Torah? La ley más importante de la Torah. Escuchan bien, una vaca roja. Eso, el judaísmo no puede ofrecer otra cosa más interesante que no sea una vaca. ¿Y por qué esa vaca es la ley de toda la Torah? ¿Qué tiene esa vaca? ¿Qué dicen todos los sabios? Es porque no entendemos la vaca. Bueno, si no entendemos la vaca, ¿cómo queremos entender a Dios? ¿Sí? Uno quiere entender a Dios. Entonces la ley de la Torah dice, es una vaca, es un proceso que se hace de purificación, pero que no se entiende, no se entiende. Y incluso el rey Salomón, el más inteligente y sabio y todo, dijo, traté de entender y no logré. Así que no traten, no lo vamos a entender. Y para mí sí es la ley de la Torah. Entender que no entendemos es algo muy importante en este mundo. Porque una de las preguntas que quiero tratar hoy es ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué? Si Dios es bueno, entonces ¿por qué hay mal? ¿Por qué hay cosas malas? Es una pregunta que debemos de responder. Es muy difícil de responderla y vamos a construir poco a poco. A ustedes les gustan cosas profundas, entonces traten de estar conmigo porque para seguir el hilo y salir con algo. Pero es una pregunta muy importante. Ahora, hace poco escribí
Ustedes saben que desde Edwin Abel de 1929 que encontraron que el mundo se expande. Entonces, ¿cuál era la lógica? Se va a expandir desde el Big Bang y todo, cómo se conecta con la religión es otro tema. Pero se empieza a expandir, ¿y cuál es la naturaleza? Es que poco a poco se va otra vez para adentro por la gravedad. ¿Y qué pasa con el mundo? Lo contrario, se expande y más rápido todo el tiempo. Entonces dijeron, ¿cómo es posible? Y ahí llegaron que hay algo que se llama energía oscura. Ni siquiera es energía. 72, 74, depende a quién preguntas, % de todo el universo es esa energía que no conocemos. Es decir, más del 70% del universo no conocemos. Esperen, hay algo que se llama materia oscura, que es otra cosa. Sabemos que existe y no sabemos qué es. Es otros 22% que no sabemos qué es. En otras palabras, 96% del universo, todos los científicos y todos los sabios del mundo no conocen, no saben y no entienden. Y esa es una realidad. Pueden preguntar al rabino Wikipedia, al rabino Google, al rabino lo que quiera, y le va a decir lo mismo. 96% del mundo actual del universo no sabemos. Entonces, si no sabemos ni siquiera lo que está aquí, ¿cómo queremos entender a Dios? Porque hay algunos que dieron una respuesta a cómo entender a Dios. Y la respuesta es, no existe. ¿Sí? El ateo, estoy enojado con Dios. Por eso no existe. Había un judío incluso ateo una vez, un judío ateo. Llegó a una ciudad nueva, quería mandar a su hijo a un colegio. ¿Al colegio judío? No, porque es ateo. ¿Al colegio público? No, porque es bajo nivel. Entonces, ¿dónde le salió? Al colegio católico, era el único que tenía un nivel alto y no era judío. Y un día el niño regresa con su papá y le dice, papá, hoy aprendimos de la Trinidad. Hay tres, hay esto. Y el Señor le dice, hijo, escúchame. Hay un solo Dios y no creemos en Él. ¿Ok? Entonces, para que vean que hay ateos interesantes, ¿verdad? Hay ateos interesantes. Pero para responder a la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué hay tantas cosas malas? Dijeron, no existe tal Dios, así, olvídense. Y se acabó la pregunta, se acabó la respuesta también. Esa es una forma de ver las cosas. Hay otra forma de ver las cosas y decir que hay Dios, pero es malo. David Hume, Arturo Schopenhauer y otros dijeron, algunos lo llaman misoteísmo, malateísmo, cada uno lo llama otro nombre, pero al final, sí, hay Dios, pero ¿quién te dijo que es bueno? Él lo inventaste tú. Pero puede ser que es un Dios que le gusta hacer cosas malas. Por eso hay maldad en el mundo. Es también una explicación. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Es una explicación. Bueno, ¿quién te dijo que Dios es bueno? Hay una tercera explicación, y esa era la explicación más antigua de todo el mundo del lejano oriente, más de todo también el mundo nuestro antes, el politeísmo. Hay muchos dioses. Hay un Dios bueno, hay un Dios malo, hay un Dios de luz, hay un Dios de oscuridad, la dualidad, Zaratustra y otros. Hay muchos dioses. ¿Cuál es el problema? Si tú naciste feo, es porque Dios de la belleza estaba dormido. Si tú te queda mal esto, ese Dios. Hay Dios de la suegra también. Hay Dios de todo. ¿Sí? Hay Dios de todo caso. Hay un Dios, tranquilos, no hay ningún problema. Y así se responde muy fácil a la pregunta, ¿por qué hay maldad? Porque también hay dioses malos. Es una respuesta también lógica. El problema empieza cuando nosotros llegamos al monoteísmo. Y cuando empezamos a creer en un solo Dios, que es un Dios bueno, entonces ¿por qué hay cosas malas en este mundo? Entonces, François-Marie Arouet, un filósofo francés, Voltaire, lo conocen así, tiene un libro Candide, ahí está hablando también de esa pregunta, y ahí sale al final la respuesta como Leibniz y otros, es el mejor de lo que se pudo hacer. Es decir, hay maldad en el mundo, pero es lo mejor que se podía hacer, no hay otra posibilidad. Es decir, siempre pueden haber cosas que van a molestar al plan de Dios. Ejemplo, el humano. Hay humano bueno, hay humano malo. ¿Por qué dices que es Dios? Es el humano, es el problema del humano.
Entre paréntesis, para mí es algo muy interesante esa pregunta porque tiene que ver también con derecha e izquierda. ¿Por qué tiene que ver uno con el otro? No por el vino que tomé ayer, sino por algo interesante. Arturo Finkelstein, en 1996, cuando era consejero de Benjamin Netanyahu, antes que volvió primer ministro, le dijo a Benjamin Netanyahu: ¿tú quieres ser primer ministro? ¿Qué le contestó? Por supuesto y para siempre, ¿verdad? Entonces, alguien dijo que Netanyahu no cree en Dios, pero está seguro que Dios lo mandó para el pueblo de Israel. ¿Cómo lo soluciona otro tema? Pero bueno, entonces le dijo: mira, es muy sencillo. Si tú le preguntas a las personas qué son, si te responde que es judío, es derecha. Si te responde que es israelí, es izquierda. Y si tú quieres ir con la derecha, tienes que sacar con un slogan que tiene que ver con los judíos. ¿Y qué salió? Salió el slogan conocido: Bibi es bueno para los judíos. Y ganó. Y cuando ganó y Shimon Peres perdió, le preguntaron a Peres qué pasó. Dijo: los judíos ganaron y los israelitas perdieron. La diferencia entre Israel y Yehudá, entre Israel y israelíes, judíos, por ejemplo, en Medinat Israel, el Estado de Israel, antes no se llamaba Medinat Israel, en el libro de Herzl, ¿cómo se llama? Medinat Yehudim, el Estado de los judíos. ¿Quién de repente llegó con la idea del Estado de Israel? Ben Gurión, 48 horas antes de 48, antes de la fecha, antes de la declaración de la independencia. Entonces llega Ben Gurión y decide que se va a llamar Estado de Israel. Pero antes no. Quiere decir, hay aquí una diferencia. Entonces, nosotros pensamos que llegamos al mundo e inventamos todo. Derecha, izquierda. El profeta Yehezkel, en su libro, en capítulo 33, ahí habla de derecha e izquierda. Y dice muy sencillo. Dice: acuéstate al lado derecho y vas a llevar el pecado de Yehudá. Y el lado izquierda y vas a llevar el pecado de Israel. Es decir, la derecha y la izquierda son conceptos muy antiguos. ¿Hasta qué punto tan antiguos? ¿Y en qué se basa? En esa pregunta también. Dejemos de hablar un segundo de Dios y preguntemos sobre el humano. ¿El humano es bueno o malo de su nacer? ¿Ah? Depende a quién preguntas. Si preguntas a la Biblia, dice: el humano es malo de su nacer. ¿Sí? Si preguntas a Thomas Hobbes, también el humano es malo de su nacer. Si preguntas al William Golding, que recibió premio Nobel por decirlo, en su libro El Señor de las Moscas, dijo: el humano es lo peor. Claro que es lo peor, porque ustedes vieron una vez un humano haciendo genocidio, un humano haciendo campos de concentración, un animal que está haciendo esto, un animal que hizo lo que se hicieron el 7 de octubre. Los animales tal vez matan para sobrevivir, pero no con crueldad, lo que nosotros sabemos y vimos en toda la historia, hasta en nuestros días. Quiere decir, el humano puede ser lo peor que hay. Entonces, por un lado, hay esa historia del Señor de las Moscas, que el humano es malo de su nacer. ¿Y quién opina esto? La derecha. La derecha normalmente no cree tanto en el humano. No cree en el humano. Y por eso necesita un Dios. Por eso normalmente la derecha es más creyente. Creen más en Dios. Y necesitan más leyes. Y necesitan más esto. Porque sin el humano, sin meterle al humano leyes y otras cosas, no se va a desarrollar el mundo. En cambio, la izquierda maneja otro concepto. Hay otro concepto de Mira Luba, que era una escritora después del Holocausto, con un libro que se llama La Isla de los Niños, que habla de la belleza del ser humano, como de niños que se van perdidos en un lugar, en el mar, y de repente se vuelven los mejores amigos a pesar de todas las adversidades que están pasando. Entonces ahí lleva a decir lo que dijeron otros, Jacques Rousseau y otros filósofos, que el humano es bueno de su nacer. Por lo tanto, nosotros creemos en el humano. El humanismo es todo y por lo tanto no necesitamos Dios. Normalmente la izquierda no cree en Dios porque no necesita un Dios. ¿Cree en el comunismo? Sí, porque si le damos igualdad y eso, va a estar todo muy lindo, una utopía linda. En cambio, la derecha dice: no, si le das eso a los humanos van a complicar más. Mejor agarramos el Adam Smith y la economía de la mano oculta, porque si no, nosotros tenemos que entender que el humano somos y estamos en una selva. Si no va a haber buena educación, si no va a haber un Dios, si no va a haber una religión, si no va a haber esto, no vas a llegar a ningún lado.
Entonces, por eso es muy importante eso. ¿Hasta qué punto? Otro punto más importante. Normalmente todos los judíos nunca vivieron en la costa. En Israel, si uno ve el mapa antiguo de Israel, los judíos viven ¿dónde? En las montañas. Shem, Hebrón, Silo, el monte de Jerusalén, todos son montañas y no en la costa. Hoy en día es la primera vez desde la historia del pueblo de Israel que el 70% del pueblo de Israel vive ¿dónde? En la costa. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? La misma diferencia de Israel y Judá. Si sos Judá, enam levadad ishkon, tiene que ser un pueblo aislado. Costa es interacción con otras culturas y no queremos eso. Porque no creemos en el humano, porque el humano, si va a haber interacción con otras culturas, se va a perder su identidad. Entonces, por lo tanto, lo dejamos nada más en las montañas y no necesitamos la costa. La parte costera para nosotros no es buena. ¿Y qué dice Ben Gurión? Y después otros, Amos Oz, por ejemplo, cuando escribe sobre Jerusalén, dice, es como vivir metido en una mezuzá. ¿Para qué? Cuando conquistaron a Jerusalén en 1967, cuando regresamos a Jerusalén, un pueblo tampoco puede conquistar su propia tierra. Entonces, cuando regresamos a Jerusalén y lograron a regresar al monte de Jerusalén, al lugar más sagrado de los judíos, le entregaron las llaves a Moshe Dayan. ¿Y qué dijo? ¿Para qué? Agarró las llaves y les dio al Waqf, al gobierno de Jordán. No, nosotros no necesitamos esos lugares. Había muchos que dijeron, ¿para qué necesitamos todos esos lugares sagrados de antes? Nosotros tenemos Tel Aviv, nosotros tenemos los lugares nuevos. ¿Para qué necesitamos los lugares viejos? De hecho, la declaración del Estado de Israel dice la primera frase, en la tierra de Israel se levantó el pueblo de Israel. No es correcto. Porque en la tierra de Israel no nació el pueblo de Israel. ¿El pueblo de Israel dónde nació? En Egipto o en Monte Sinaí. Hay una diferencia, no es contradicción porque la Torah dice los dos. En Egipto dice que era pueblo de Israel, en el Monte Sinaí dice que era pueblo de Israel. ¿Cuál es la diferencia? Para mí, escuchen, es la respuesta más importante que tienen que recordar. Hay dos formas de ser un pueblo. Hay una forma de ser un pueblo por compartir problemas juntos, esclavitud de Egipto, pasado pesado y problemas. Somos un pueblo, porque nos persiguen, nos matan, somos un pueblo. Ese nos construye una identidad de un pueblo. Pero cuando reciben la Torah, Dios le dice al pueblo de Israel, dejen de ser un pueblo de Egipto. Hoy te volviste un pueblo, le dice Dios al pueblo de Israel. Hoy te volviste un pueblo, ¿por qué? Hoy vas a recibir una visión al futuro y no por el pasado nada más. Es importante saber del pasado, sí, pero es mucho más importante pensar del futuro. Somos un pueblo de Israel en la tierra de Israel, no porque nos mataron en el holocausto, no es la razón. Es decir, nos mataron en el holocausto y es muy grave y no tenemos que olvidarlo. Pero no estamos en Israel como una recompensa por el holocausto, no. Estamos en Israel para aportar al mundo, para construir juntos un mundo mejor del futuro, no nada más por el pasado. No somos un pacto nada más de un destino malo. Somos un pacto de un propósito positivo. Y es algo que tenemos que entender. Entonces, ¿el pueblo de Israel nace en Egipto o nace en la tierra, en el desierto? Pero no nace en Israel. Entonces, ¿por qué dice que nació en Israel? Por la misma discusión. Queremos hacer algo nuevo. Ahora hay una discusión tremenda entre derecha e izquierda. No es una discusión fácil. Es una discusión muy profunda. Y cada uno piensa que tiene la verdad. Y la verdad es que no. La derecha tampoco tiene la verdad absoluta. No se puede estar aislado nada más. No se puede pensar que el humano es nada. La izquierda tampoco puede pensar que nada más la parte costera y olvidar de la historia. La izquierda tampoco puede pensar que el humanismo es todo. Porque al final el humano no es todo. Por un lado es casi todo. Es casi un Dios. Como dije antes, el judaísmo es una religión antropocéntrica porque pone al humano en el centro, no a Dios. Dios pone al humano, Dios cree en el humano. Y es muy importante para el concepto que quiero seguir para responder por qué hay cosas malas en el mundo. Pero primero tenemos que entender cómo construir las ideas. Ningún extremo
puede vivir en este mundo. Nosotros tenemos una palabra muy importante que se llama valores, ¿verdad? Valores. Valores judíos, cristianos, valores judíos, valores esto, valores el otro. Como dijo uno, tengo mis valores, tengo mis principios, y si no te gusta, tengo otros también. ¿Ok? Entonces, los valores. Ustedes saben que ningún valor puede vivir juntos al extremo con su amigo el otro valor. Un ejemplo, verdad y paz, ¿pueden vivir juntos? No. Si yo digo toda la verdad, a mi suegra no hay paz. No, a mi suegra no. No hay paz, ¿verdad? No hay paz. Si uno le va a decir a su esposa, o al revés, toda la verdad en la casa, ¿qué va a pasar? Mira, ¿te gusta lo que compré? Es muy feo. ¿Y tú? Hoy le naciste feo. La verdad no puede vivir juntos con la paz. Es más, Dios mismo cambió sus palabras con Sara y Abraham. Sara dijo que Abraham es viejo, y cuando Dios le cuenta esto a Abraham, le dice que no dijo que Abraham es el viejo, sino dijo que ella es la vieja. Cambió la verdad para conseguir paz. Había una pareja que llegaron con el rabino a divorciar, querían el divorcio. El detalle era que tenían 110 años. Entonces el rabino dice, ¿ustedes por qué llegaron ahora a divorciar? ¿Qué les pasa? Dijeron, es que no queríamos generar traumas a los niños, esperamos que todos murieron y ahí llegamos. Entonces, hay que combinar la paz y la verdad. No se puede vivir juntos. Un mercado libre y una igualdad tampoco pueden vivir juntos. Si hay igualdad, no va a haber mercado libre. Si hay mercado libre, no vas a tener igualdad porque va a haber diferencias. Es decir, ningún valor puede vivir solo, al su extremo. Estamos en un mundo que debemos de usar la palabra equilibrio. Entonces la derecha tampoco puede pensar que puede vivir solo. No hay manera. La izquierda tampoco, y así el humanismo, y así cualquier otro concepto que van a traer, nunca pueden pensar que tienen la verdad absoluta. Ese es un concepto de la naturaleza humana y la naturaleza del mundo. Deja de pensar que la verdad es una cosa absoluta. Todo cambia y tiene que entender el equilibrio. El hecho que tú sabes unas cosas y que leíste unos libros no te hace el experto del mundo en ese tema. Hay gente que comieron falafel en Israel y piensan que ya pueden arreglar el conflicto árabe-israelí y ya entienden todo. Y yo veo, y vimos ayer también gente así en la plaza. Llegaron a tener, primero llegan como los expertos y los profesores, el doctor más importante del tema. Y cuando empieza a hablar, el tipo está en la luna. No sabes qué está hablando. El Corán me dice que es la cábala, que los palestinos mataron a Jesús. Una ensalada. Entonces uno dice, ¿qué pasa? Había una historia de un rabino que se llamaba Rabino Abraham Ibn Ezra. Estamos hablando del siglo XII. Era un rabino muy interesante, muy inteligente. Una cosa no tenía, era suerte. No tenía. Él mismo dice, si yo voy, dice, hay uno que nace bajo estrella, el otro estrellado, y yo, peor de todos. Dice, yo nací sin estrella. Yo estoy mal. Cada cosa, si voy a vender velas, no se va a oscurecer. Si voy a vender esas montañas de los muertos, nadie va a morir. Voy a vender sombreros, la gente va a nacer sin cabeza. Los alumnos de él era muy pobre. Los alumnos de él querían darle un regalo y él nunca aceptó. Entonces agarraron una billetera con dinero, con todo, y dijeron, él camina de aquí hasta allá todos los días. Lo pusieron en el camino, dijo, lo va a encontrar y así sí lo va a llevar. Ok, lo pusieron, el rabino empieza a caminar, los alumnos lo observan de lejos y ve que está caminando y sigue recto y no lo agarra. Dijeron, ¿qué pasa aquí? Fueron con él y dijeron, rabino, ¿usted caminó hoy? Dijo, sí. ¿Usted vio algo en el camino? Dijo, escuchen, yo estuve pensando, como soy rabino, era filósofo, ¿cómo se siente un ciego? Entonces dije, voy a cerrar los ojos y así está, ¿verdad? Entonces, así, no, de verdad, era un rabino sin suerte. Y
Hay mucho más historias, hay historias de él con Maimónides, hay muchas historias, pero una historia pequeña que tiene que ver con ese concepto que la gente confunde en todo. Dice que él quería ser rabino porque no tenía dinero. Había una comunidad que buscaba al rabino. Entonces dijeron, ok, dijo, yo soy rabino, ustedes buscan rabino, entonces por favor vamos a hacer el contrato. Lo miraron y como no tenía suerte, les dijeron que no. ¿Qué es mejor, tener suerte o sabiduría? Ustedes están muy... ¿sí? Le voy a hacer una simulación. Había dos que caminaron, uno tenía suerte, el otro sabiduría. Estaban caminando en la carretera y hay carros, querían dormir. Entonces el que tenía suerte se durmió ahí en la vía de los carros, en la carretera. Lo que tenía sabiduría dijo, ¿cómo? ¿Me van a...? Entonces agarró, había una banqueta, dice aquí, y se durmió ahí. De repente pasa un carro y como este tenía suerte lo vio, entonces se fue por el banquete. Entonces no sean tan rápidos de responder. Entonces vieron al rabino, le dijeron no. No se veía rabino, no se veía muy bien. Ellos querían un rabino bonito. Entonces con una barba larga, hay rabino sin barba, hay barba sin rabino también. Entonces está bien. Pero caminaba ahí y de repente él va al mercado para comer algo y de repente ve un tipo ahí vendiendo tomates, pepinos, pero tiene una barba blanca, linda. Dijo, rabino, venga para acá. Yo no soy rabino, ¿de qué estás hablando? No, hoy vas a ser rabino. ¿Cómo? No sé, yo más de pepino, tomate, no sé nada. Dijo, usted va a ser el rabino. ¿Y por qué? Porque te van a pagar $5,000. $5,000 voy a ser rabino, no hay problema. Entonces, ¿pero qué hay que hacer? Yo no sé nada. Dijo, tranquilo. La gente no tiene muchas preguntas. Van a preguntar, yo voy a ser la persona, el traductor. Como le voy a contar que usted se encarga más de Los Ángeles, no de la ciudad, sino de arriba. Entonces, usted no puede hablar mucho con el público. La gente va a hacer la pregunta a mí. Yo voy a decirte algo en el oído, cualquier tontería, tú me respondes cualquier cosa y yo le voy a responder al público porque yo sí soy rabino. Dijo, trato hecho. Entraron, vi a la comunidad, ve al rabino lindo, eso, contratado. Bueno, le pagaron a él. Bueno, la gente empieza en una pregunta, la primera persona dice, pregúntale al rabino, le dice al rabino Ibn Ezra, pregúntale al rabino cómo se hace en la mañana el Netilat Yadayim. Entonces él va, le dice pepino, el otro le devuelve tomate y va con el público y le dice, miren, y le empieza a dar una charla de 1 hora, nada más del todo el concepto de Netilat Yadayim. Dijo, ¿y usted cómo aprendió eso de una palabra? Dijo, eso es nada más lo que aprendí, tal vez hay más que no aprendí y no entendí, pero eso es un rabino muy especial. Y así durante meses funcionó muy bien el trato. Después de unos meses dijeron, ya basta, ya no queremos hablar contigo, señor, queremos hablar con el rabino lindo directo. Y el rabino llega con este tipo y le dice, ya quieren hablar, el público quieren hablar contigo. Y ese dijo, y yo no aprendí nada en ese tiempo. Yo te dije siempre pepino, tomate y no avancé. ¿Qué voy a hacer? Dijo, tranquilo, también para eso hay solución. Hay nada más 3 preguntas que la gente hace. No más, tranquilo. La primera pregunta que la gente hace, ¿cuál es? Llega uno y te dice si se cayeron sus tefilín, ¿qué tienes que hacer? Tú le respondes que lo tiene que levantar, darle un beso, poner una tzedaka, hacer un beso y listo, está bien. Bueno, repitió eso todo el día, listo, la primera pregunta, la primera respuesta está bien. La segunda pregunta que la gente te van a hacer es, rabino, tengo problemas con mi señora, ¿qué puedo hacer? Eso siempre pasa y tú le dices que regrese la otra semana. Eso hasta la otra semana se tranquiliza las cosas. ¿Ok? Está bien. Dijo, ¿cuál es el problema? No hay problema. Bueno, la tercera pregunta es que la gente, antes no había sujeto en cada lugar. La gente tiene una vaca, la vaca roja, la vaca no sé qué, y quieren comer. Tú le tienes que decir que tiene que hacer la shejitá, que tiene que sacar el pulmón, que hay un proceso, que lo mete en agua, que lo infla, que esto, que el otro. Bueno, lo repitió. Ya estaba listo, 3 preguntas, 3 respuestas. El Ibn Ezra se fue del lugar y dejó a ese tipo con esa gente. Llega la primera persona y le dice, rabino, mis tefilín se cayeron, ¿qué puedo hacer? Dijo, primera pregunta era, ¿ah? ¿Qué? No, ustedes están dormidos.
Ustedes están dormidos. La primera pregunta que le hicieron no era esto. Eso es lo que se confundió. Llega la primera persona y le dice, rabino, la vaca, quiero comerla, ¿qué hago? Entonces dijo, primera pregunta, primera respuesta. Levántala, dale un beso, haga un beso. Dijo, ¿qué tiene que ver? Dijo, yo soy el rabino, yo decido aquí. Si usted quiere ser reformista, vaya a otro lado. Aquí es la respuesta. Bueno, mientras él se va, se entra el segundo. Rabino, mis tefilín se cayeron. Bueno, la segunda pregunta, la segunda respuesta. Regresa la otra semana. Dijo, ¿qué tiene que ver? Se cayeron hoy. Tranquilo, regresa la otra semana. Bueno, este estaba más o menos mejor. Pero cuando llegó el otro y le dijo, rabino, tengo problemas con mi señora. Dijo la tercera respuesta. Ya saben la respuesta, hagan la shejita, saca el problema. Es un rabino es un rabino demasiado. Después, si va a haber tiempo, le debo una historia de aquel rabino y tiene que ver con esto. Pero regresamos a nuestro tema. Entender algunos temas aquí, algunos temas allá y conectarlo todavía no te hace experto. Y la vaca roja, el concepto te dice que primero tienes que empezar desde el principio. Como dije, nosotros no entendemos ni lo más básico de la creación. Alguien me preguntó, ¿cuál es la prueba que existe Dios? Entonces le dije, mira, te voy a dar una prueba de cualquier partícula que quieres ver en este mundo, que hay alguien que está encima de ti. Lo quieres llamar Dios o otro, ya es tu decisión. Le dije la luz. ¿Qué es la luz? ¿Es onda o partícula? ¿Ah? ¿Las dos? Depende del observador. ¿Cómo puede ser las dos juntos? ¿Un triángulo redondo puede ser algo así? ¿Cómo podemos captar una dualidad de la materia? ¿Cómo podemos captar el gato de Schrödinger que puede estar vivo y muerto a la vez? La mente humana no puede captar dualidad, es un hecho. No podemos captar una dualidad. Nuestra mente puede pensar de una forma binárica, nada más 0 o 1, no a la vez. No podemos juntar dos cosas y entenderlo. No, traten de pensar y se van a enloquecer sobre nada más un triángulo redondo. Traten de pensarlo, ¿ok? La mente humana no está capacitada para una dualidad. ¿Ah? No se puede. Trata. Sí, pero no es. Es decir, puede geometría filosófica, pero tampoco entra la contradicción de la misma. Es decir, si es triángulo no es redondo, si es redondo no es triángulo. Entonces puedes llamarlo otra palabra, entonces ya es otra cosa nueva. Pero nosotros no podemos captar qué es bien y mal a la vez. No podemos captar qué es luz y oscuridad a la vez. No podemos captar ni la luz, no podemos captar ni el átomo, no podemos captar. Hay conceptos en la teoría cuántica mucho más asustantes. Dos partículas que se pueden comunicar uno con el otro y decidir y cosas tan difíciles hasta que violan las mismas leyes físicas de la velocidad de la luz. No pueden captar, pero nosotros damos mucho respeto a esas teorías. ¿Por qué? La teoría cuántica. Si Einstein va a decir 1 más 1 suma 3, también lo vamos a dar mucho respeto, porque es Einstein dijo. Entonces, si no entendemos ni la partícula más pequeña del mundo, ¿cómo podemos entender a Dios? Es más, es una paradoja, porque si entendiste a Dios, no entendiste nada. Si no entendiste a Dios, tal vez sí entendiste. Porque si quieres entender a un Dios que está sobre la lógica humana, en tu lógica humana, entonces si lo entendiste, ya no es el Dios que buscaste. Ya es otra cosa totalmente diferente. Es decir, de la misma creación, Dios nos muestra nuestra limitación. Hay un cierto punto que no podemos entender. La vaca, ojalá que era nada más la vaca lo que no podemos entender. Hay mucho más cosas en este mundo que no lo podemos entender. Y la gente piensa y dicen, ok, entonces, ¿por qué pasan las cosas? Entonces, primer punto, tenemos que entender que pueden existir cosas que no podemos entender, y al no entender, no anula la existencia de esa cosa. Si uno no entiende cómo el avión funciona, no quiere decir que el avión ya no existe. Entonces, ese es el primer punto que tenemos que saber. Ahora, ¿qué dice el judaísmo? ¿Por qué pasan cosas malas en este mundo? Si hay un Dios y es bueno, entonces ¿por qué pasan cosas malas en el mundo?
Entonces escuché una respuesta que dijo que Dios no quiere que entendamos por qué pasan cosas malas en este mundo. ¿Y por qué Dios no quiere que entendamos? Porque si lo vamos a entender, lo vamos a aceptar. Y si lo vamos a aceptar, lo vamos a justificar. Y si lo vamos a justificar, no lo vamos a cambiar. Y Dios quiere que lo cambies. Un ejemplo. Yo veo a un niño con hambre. Empiezo a pensar, ¿y por qué será? ¿Y por qué tiene hambre? Empiezo a viajar y de repente veo en mi mente mística que él es reencarnación de Amalek. ¿Ok? Un ejemplo. Un ejemplo. ¿Sí? ¿Qué hago ahora? ¿Entendí por qué el niño tiene hambre? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Lo justifiqué, porque es Amalek. Y si lo justifiqué, entonces no lo voy a cambiar. ¿Y qué Dios quiere? Que le des de comer. Es decir, deja de filosofar. Hasta que termina tu filosofía, el niño va a morir. Empieza a darle de comer. Primero tienes que arreglar el problema. ¿Y saben hasta qué punto arreglar el problema? Eso tal vez es la antítesis de todas las otras religiones del mundo antiguo. En ninguna religión existe lo que le voy a decir ahora. Hay gente que se enojan hasta escuchar el concepto, pero es un concepto muy sencillo, muy básico, que está y aparece en muchos lugares en la Torah. Uno de los lugares es cuando Moisés está enfrente de la zarza. Él está en el desierto, el primer encuentro de él con Dios, y él ve un árbol que se está quemándose. Y él llega y dice, Dios, ¿por qué? Ese es un escenario muy interesante, pero muy extraño. ¿Qué nos quieren enseñar en esto? ¿Cuál es la enseñanza? Y la respuesta es así. Moisés ve fuego. ¿Qué quiere decir? Ve sufrimiento. Y ahí cuando ve el sufrimiento del pueblo de Israel en Egipto, él dice, Dios, ¿dónde estás tú? Si hay sufrimiento, ¿dónde estás? Y si estás, ¿por qué hay sufrimiento? ¿Y qué Dios le responde? Yo estoy aquí. Hola. Yo estoy. ¿Y ahí qué? ¿Cómo termina la historia? Ahí se terminó. Dios le dice, si te molesta el fuego, vaya a apagarlo. ¿Te molesta que el pueblo está en Egipto? Vaya a sacarlos. Pero Moisés, ¿por qué no lo quería sacar? Porque Moisés sabía que Dios dijo a Abraham que va a ser 400 años. ¿Cuántos años pasaron? 210. Entonces Moisés dice, no lo puedo ir a sacar porque el decreto de Dios era 400 años. Y por eso Moisés dice, Dios, ¿por qué haces esos decretos? Y Dios le responde, Moisés, si te molesta tanto, vaya a sacarlos. Sí, en contra de mi propia voluntad, en contra de mi decreto. Si tú quieres, puedes eliminar a mi decreto. Si tú quieres, puedes ir a sacar al pueblo de Israel ahorita de Egipto. Si tú te tomas la responsabilidad, puedes apagar el fuego hoy y dejar de quejar porque hay fuego. Ustedes saben que el budismo nace a través de una historia de la casa encendida. Hay una casa encendida, una casa de fuego, y llega uno y le dice a la gente, sálguense porque el fuego se le va a quemar. Y ellos no le hacen caso. ¿Qué hace el tipo? Se va. ¿Por qué? Dice, si no me quieren hacer caso, si yo traté de ayudar y no quieren, ni modo que me voy a quemar con ellos, entonces me voy. Esa era la rama más principal del budismo, hasta que después se dividieron en la Theravada y en la Mahayana. Y cuando se dividieron a otro grupo, el otro grupo dijo no. Pero para decir no, cambió la historia, porque esa historia es fundamental. Entonces cambió nada más un detalle de la historia. ¿Cuál era el detalle? Que la gente que están en la casa son los hijos de ese señor que está afuera. Y ahora la pregunta, ¿qué? ¿También se va a ir? ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a convencer por cualquier motivo que tienen que salir? ¿Verdad? ¿Qué dice el judaísmo? En vez de hablar con ellos y tratar de convencerlos y filosofar, apaga el fuego. Apaga el fuego. Tú tienes la responsabilidad de hacerlo. Pero en el mundo antiguo, cuando hablaban de decretos o de profecías,
Por ejemplo, en la mitología griega, la filosofía, la profecía era sinónimo de tragedia. Porque si la filosofía dijo que Edipo va a matar a su papá, ¿qué va a pasar? Va a matar a su papá. Edipo se escapó para no matar a su papá. Pero de repente encontró con un tipo, se pelearon y lo mató. Y resultó que era su papá, pero no lo conoció porque se escapó. Entonces, en otras palabras, dice la tragedia, no importa lo que va a pasar. Los romanos lo llamaron fortuna. No importa lo que va a pasar, o los árabes lo llaman maktub. Lo que pasó ya pasó, lo que tenía que pasar. Es decir, yo no soy nadie. Si pasó así, pasó así. Me acuerdo, yo estuve en Ucrania, en la tumba de Rabbi Nachman en Breslev. Hay hasídicos de Rabbi Nachman en Breslev. Y yo fui ahí, un grupo de México fuimos, y había un hasídico así con todo, de Breslev en nuestro cuarto. Y él me dijo, despiértame a las 5 de la mañana, que empieza el rezo de Rosh Hashanah a las 5 de la mañana, despiértame por favor. Bueno, lo traté de despertar a las 5 de la mañana, era más fácil despertar a una piedra y sacar agua de la parashá de la semana. Imposible, el tipo está tal vez muerto. Entonces dije, si en Rosh Hashanah murió es una señal buena. Pero no, me fui a rezar. Dije, ni modo que voy a perder todo mi tiempo aquí, me voy a rezar. Me fui a rezar, después de Shacharit había un espacio, me fui otra vez, traté de despertar, nada, como un pez en el agua. En fin, me fui, Tkiot Shofar, Musaf, ya terminó el rezo, ya era como 12:30 del mediodía, antes de la comida. Dije, ahora otra vez lo voy a tratar de despertar. Llego al cuarto y apenas está abriendo los ojos. Entonces yo le dije, mira, yo traté de despertarte a las 5, a las 7, a esto, al otro. No, pero yo llegué. Me dijo, si no desperté, es la voluntad de Dios, tú no te metas. Eso se llama ser pasivo. Eso no es un creyente de Dios, perdónenme. Ese no se llama creyente en Dios. Si crees en Dios, que Dios te pague. No es creyente de Dios. Es un hombre pasivo y es una persona pasiva. Y siempre las religiones eran religiones pasivas, porque creemos en Dios, Dios nos va a dar todo. Entre paréntesis, es parte de la discusión profunda de los ultraortodoxos y el mundo en Israel, si van al ejército o no van al ejército. La discusión es mucho más profunda, yo trato de explicarlo. Señores, la discusión no es nada más si estudiar o no estudiar, porque le digo algo, el ejército de Israel es el lugar más fácil de ser religioso. Hay 3 rezos diarios, hay comida 100% kosher, y hay una cosa que no existe en ningún otro lugar, el punto más estricto que lo vi en el ejército. Eso es algo increíble. No cocinan lácteo en todo el ejército por ley. ¿Por qué? Para no confundir. Esa cosa estricta no existe en ninguna casa, en ningún lugar, ni en Satmer ni en lugar. Es decir, el ejército puede, ahí hay gente que en el ejército rezan y comen más kosher que afuera. Es decir, no es problema de religiosidad. El problema es mucho más profundo, porque según los ultraortodoxos, nosotros tenemos que estudiar y Dios tiene que hacer todo. Entonces, ir al ejército quiere decir ser demasiado activo, y en alguna forma es tener falta de la creencia tuya en Dios, que Dios te va a hacer todo. Es una discusión muy profunda, no nada más ahí. Ustedes saben que en el tiempo antiguo era prohibido tomar tranquilizantes del dolor. Cuando Tim Pesson había un juicio ahí con los católicos, cuando inventaron el epidural, dijo, no se puede disminuir el dolor del parto, porque es un decreto de Dios. Be'etzef tildi banim, vas a traer hijos con dolor, entonces no la puedes quitar. Y esa pregunta y esa discusión ha sido tan larga, no nada más entre religiones, filosofías, creencias. Rabbi Akiva se encuentra con un tornosrofos, con un ministro romano, y el ministro le dice, ¿y ustedes cómo pueden dar tzedakah a un pobre? Un ejemplo, si yo soy el rey y yo castigué a alguien y lo puse en la cárcel, llega Jack de buena fe y le dice, lo voy a sacar, soy buena persona, ¿qué le van a hacer? ¿Cómo puedes intervenir en el castigo del rey y sacar a una persona de la cárcel? Tú no te metas, hay jueces, hay sistemas.
Es decir, nosotros dice, si Dios le dio pobreza a uno, ¿tú cómo te metes? ¿Por qué puedes ayudarle a un pobre en contra de la voluntad de Dios? Y Rabbi Akiva le dice, no, todo lo contrario. Dios dio pobreza en este mundo, Dios creó el mundo, y esa es otra pregunta que lo hacen los dos, porque nosotros le pregunta a Rabbi Akiva, ¿cuáles las acciones más completas, de Dios o del humano? ¿Ustedes qué responden? Esa era la respuesta del romano, porque Rabbi Akiva dice del humano. Porque Dios hizo la naturaleza, comenzó, pero para comer pan, por ejemplo, ¿quién tiene que procesar? El humano. Sin el proceso humano, el mundo no llega a su perfección. En otras palabras, Dios creó un mundo que no es completo. Un mundo que sí hay posibilidad de maldad, de problemas, de pobreza, de ignorancia, de mil temas. Pero Dios nos puso a nosotros y nos dijo, ya le di una parte mía dentro de ustedes, váyanse ustedes a desarrollar, vayan a responder, vayan a eliminar el hambre, vayan a eliminar la ignorancia, vayan a estudiar, vayan a cambiar el mundo. No se metan en el mismo lugar. No pueden pensar que yo le voy a hacer todo. Si ustedes están bajo de lluvia y no tienen sombría y tienen un libro de salmos y leen todos los salmos y lo escriben de nuevo para no mojarse, se van a mojar. ¿Y por qué? Porque Dios no ayuda a los tontos y a los flojos. Porque Dios ya les dio sabiduría adentro. Le dio una parte de Dios adentro. Y esa parte tenemos que desarrollarla. Tenemos que ser activos. Ahí veo el tiempo, nada más para no extender. Pero si no desarrollamos esa parte, estamos fallando a la misión principal de Dios. Eso tiene que ver con el monoteísmo. Para mí es uno de los regalos más grandes del judaísmo al mundo. ¿Qué es el monoteísmo? Creer en solo... Siempre cuando pregunto en conferencias, ¿qué trajo el judaísmo al mundo? Entonces ahora le voy a preguntar. Entonces una de las respuestas es el monoteísmo. Y yo siempre digo, no es regalo, es castigo. Porque antes había muchos dioses, teníamos muchas explicaciones y no había competencia. El chino nunca se peleó con el japonés, ni modo. ¿Crees en 300 dioses? Yo tengo 302. ¿Cuál es el problema? No hay competencia. Pero si hay un solo Dios, ahí empezaron todas las guerras. Porque si hay un solo Dios, quiere decir que hay una sola verdad. Quiere decir que para ser el ganador, tengo que pertenecer a la sola verdad. ¿Quién tiene la sola verdad? Cada uno dijo yo. Llega el judío, después llega el cristiano, después llega el musulmán y quién sabe quién va a llegar. Pero todas las guerras fueron por el monoteísmo. Entonces no es regalo. Pero en cambio, sí es regalo. Porque el monoteísmo quitó la respuesta porque hay maldad en el mundo. Y en vez de decir es problema de todos los dioses que hay, sacó esa pregunta de los dioses y lo metió a los humanos. La respuesta no está en Dios, la respuesta está en nosotros. Hay un solo Dios. Entonces no hay respuesta porque hay maldad en el mundo. Si no hay respuesta, nosotros tenemos que cambiarlo. Nosotros tenemos que apagar el fuego porque no tenemos otra respuesta. Ese trajo que el mundo tenía que empezar a pensar solos. Empezar a desarrollar el mundo. Cuando me preguntan por qué hay tantos premios Nobel en los judíos y por qué tantos aportes. Sí, por un lado tenemos que saber. A través del pueblo de Israel en la historia se dio muchos aportes al mundo. Y casi cada cosa que tocas tiene que ver con un israelí, con un judío. Estuve en África hace poco. Hay gente que come pepinos ahí. Tiene que ver con Israel, con el sistema por goteo. Y el otro que toma el agua también tiene que ver con Israel. Y el otro que toma el medicamento también. Ahí está metido en todo. Yo le pregunté a alguien, ¿y qué aportó el Islam radical al mundo? Si encuentras, te doy el tanque que está atrás. Atrás había un tanque y hasta hoy no llegó a reclamar el premio. Estaban buscando todavía. Pero es verdad. Entonces me preguntan, ¿qué? ¿Será que los judíos son más inteligentes? La respuesta es no. No. Yo conozco judíos tontos también, ¿sí? Tranquilo. No somos dueños de la sabiduría. Hay inteligentes no judíos y hay tontos judíos igual. ¿Cuál es la diferencia entonces? Hay dos razones. La primera razón es el síndrome del pueblo perseguido. Nos persiguieron tanto que nos obligaron a desarrollar.
porque no nos dejaron trabajar en los trabajos comunes, teníamos que reinventarse otras cosas. Nos movieron de un lado al otro y teníamos que inventar otra vez. Lo que se mueve mucho, desarrolla mucho. ¿Ustedes saben por qué todo el mundo anda a través de los mismos conceptos 7 días de la semana? En lapsos de 10 en matemática. Hay muchas cosas que andan casi igual en todo el mundo, hasta en las islas más lejanas del mundo. ¿Cómo puede ser que todo el mundo gira alrededor de los mismos conceptos básicos? La respuesta es porque Europa dominó casi todo el mundo. En el tiempo después de 1492 y después de todo empieza el imperialismo. Entonces Britania tiene un cuarto del mundo casi, España tiene, hasta Bélgica tiene en África una parte más grande de todo Bélgica 5 veces, y cada uno tiene y empiezan a dividir el mundo entre ellos. Entonces los europeos llegan por todos lados y empiezan a implantar sus conceptos en todos los lugares del mundo. Ok, pero ¿por qué Europa fue lo que dominó el mundo y no África? Y no Australia. Hay un libro que se llama, en hebreo es Rovim, Haidakim y Plada, son pistolas, bacterias y hierro o acero, algo así, de Jack Diamond. Y él dice que esas 3 cosas hicieron que Europa logró dominar el mundo. A través de esas 3 cosas que tenían, lograron llegar a todo el mundo. Pero la verdad, leí todo el libro y no responde a esa pregunta todavía. ¿Por qué no lo hizo África? ¿Por qué no lo tenían los africanos? ¿Por qué no tenían los chinos? ¿Por qué nada más Europa? ¿Saben cuál es la respuesta? Otra vez, es una teoría, no tiene que ser la única verdad, pero creo que funciona mucho. Viajar de un lugar al otro lugar en África, y Jack lo sabe, es complicado. El calor, el desierto, es muy complicado. Australia, esta isla, los que más están conectados en todo el mundo son los europeos. Tenían más interacción con cualquier otro. Grecia, por ejemplo, es un país de islas. Tenía mucha interacción con todo el mundo todo el tiempo. Por eso generaron tanta ciencia y tantas cosas, porque tenían interacción. La gente que estaban metidos en un solo lugar no podían generar esa interacción. Entonces es un concepto que tenemos que entender. Cuando Dios le dice a Abraham, Lech lecha, la gente piensa que Dios le dice, Lech lecha, vaya, y yo te voy a dar bendición, y yo te voy a dar dinero, y yo te voy a dar, y yo te voy a dar. No funciona así. Hay Dios de los negocios. Hay gente que ven a Dios como negocio. Yo rezo, tú me das. Yo estudio, tú me das. Yo hago tzedakah, tú me das más. Yo doy diezmo para que me des 10 veces más. Todo el tiempo negocios. Es también una forma de verlo. Pero no. Dios simplemente le avisa a Abraham el efecto y la causa. Es decir, si tú vas a caminar y te vas a mover, entonces vas a empezar a generar éxito. Porque aquí, no. Ahora, esperen. Dios le dijo a Abraham promesas. Le dijo que va a tener la tierra, que va a tener descendencia como las estrellas. Y va a tener. Y Abraham, a los 137 años, no tiene nada. No tiene dinero. El hijo lo dijo que lo tiene que sacrificar. Abraham se queda con muchas promesas en el bolsillo, sin ninguna cosa realizada. Hasta que Dios le dice, no, señor Abraham, las promesas que yo te di solo no va a funcionar. Si tú no vas a caminar, si no te vas a mover, no te va a funcionar. Tienes que moverte. Ese es uno de los conceptos de los judíos, que se movieron de un lugar al otro y de otro lugar al otro, y así se generaron parte del desarrollo. Quiere decir que de todas las adversidades que pasamos y de todas las cosas malas que pasamos en la historia, salieron muchas cosas positivas. Yo siempre digo, también después del 7 de octubre, estamos en el mejor lugar y en la mejor posición histórica. Sí, tenemos que entenderlo. No nos van a decir que ahora somos miserables, somos pobrecitos porque nos mataron. ¿Es grave? Sí. ¿Fue muy grave? Sí. Pero cada vez que nos pasó algo malo, salimos más fortalecidos. Después de la esclavitud de Egipto, logramos a recibir la Torah. Después del becerro de oro, entraron a Israel. Después de los templos y la destrucción, lograron desarrollar la parte de la Torah oral. El encuentro con el Islam, salió toda la parte de la Cábala y de la mística y de muchas cosas. Y cada encuentro que tuvo el pueblo judío con algún peligro, alguna cosa grave, salió mejor. Esta vez no va a ser una excepción. Vamos a salir mejor. Es decir, no tenemos miedo de esto. Y tenemos que entender que tenemos que
en vez de decir somos la víctima del mundo, todo lo contrario. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios le dice al pueblo de Israel, olvídense de los egipcios, no rechacen a los egipcios. ¿Y por qué si los egipcios nos esclavizaron tanto tiempo? Por la misma razón. Si quieren construir, no se puede construir nada más por el pasado. Tienen que ver el futuro. No pueden ser la víctima de todo el tiempo. Tienen que ver siempre para adelante. El mundo hoy habla mucho de antisemitismo. Cuando hablo en Israel de filosemitismo, todos me dicen, ¿qué? ¿Qué es esto? Yo le digo, qué triste que no saben qué es esto. Porque el filosemitismo es el amor a Israel. Y hay más amor a Israel que odio. Hay más filosemitismo que antisemitismo. Pero si hablamos todo el tiempo del antisemitismo, entonces con razón vamos a tener todo el tiempo el tema metido. Ustedes saben que el año pasado era el mejor año en contra del antisemitismo. Más libros se escribieron en contra del antisemitismo, más eventos, más organizaciones se levantaron, más artículos se escribieron, más países se unieron a la IRA y otras 1000 cosas en contra del antisemitismo. ¿Y qué creen? Es el año que más creció el antisemitismo. Mientras más hablas del tema, más realidad le das. Entonces tenemos que aprender de la historia y no repetir los mismos errores. Como dijo Hegel, si algo aprendimos de la historia es que no aprendimos nada. Había un tipo que llega a la sinagoga todo quemado y dice, ¿qué te pasó? Dijo, es que estuve planchando mi camisa y alguien me llamó y contesté de repente. Esperen, él no se rió tanto. Entonces dijeron, ok, está bien, pero ¿por qué el otro lado también estás quemado? Dijo, este tipo me llamó otra vez. Pues si uno no aprende, ¿cómo quiere desarrollar? ¿Cómo quiere desarrollar? Entonces tenemos que entender, sí, hay cosas que no entendemos, pero en lo que sí entendemos tenemos que entender que Charlie Chaplin una vez se encontró con Albert Einstein, una historia real. Encontró con Albert Einstein y Albert Einstein le dijo a Chaplin, mira, te admiro mucho, no dices ni una palabra y todo el mundo te entiende. Dijo el otro a Einstein y le respondió, yo te admiro mucho más. Tú dices tantas palabras y nadie te entiende. Entonces, hay palabras que entendemos, hay palabras que no entendemos, pero las acciones siempre lo entendemos. Y el judaísmo te llama, la Biblia te llama para actuar, para hacer, porque es la única manera de salir adelante. Las creencias son importantes. Entender es importante, filosofía es importante, historia es importante, todo es importante. Pero lo único que en verdad puede cambiar son las acciones. Son las acciones que estamos haciendo, porque a través de las acciones se despiertan los sentimientos. Mientras más difícil es, más sentimientos vas a generar. Si alguien me pregunta, ¿y por qué el judaísmo es tan difícil? Alguien me dijo, si lo vas a hacer más fácil, me uno. Pero están tan complicados ustedes que me alejo más. Y así pasa en el judaísmo, hay una secularización muy grande. Entonces le dije, tengo una prueba lógica que no es así. Tenemos Pesach, Shavuot y Sukkot, son 3 fiestas. ¿Cuál es la fiesta más fácil de cumplir de esas 3? Shavuot es comer cheesecake y regresar a la casa. ¿Sí? No hay muchas cosas, es un día y se acabó. ¿Cuánta gente cumple en Shavuot en el mundo judío? 27%. ¿Cuál es la fiesta más difícil de eso? Sukkot. Es construir una sukkah, es 7 días, es esto, el otro. ¿Cuánto cumplen Sukkot? Llega a 46, 48%. Pesach es mucho más complicado. Ustedes saben la matzá y esto y el otro, y bueno, no tenían tiempo de salir de Egipto y tenían que hacer matzá rápido. Tiempo para hacer pan no tenían, pero hacer 1000 hoyos en la matzá sí tenían. Pero eso para solucionar después. Y como me dijo, lástima que no salimos de Italia, podíamos comer pizza y ahora tenemos que comer matzá y se complica para traerla. Pero al final es una fiesta mucho más difícil. ¿Cuánto cumplen Pesach? Casi 70%. ¿Cuál es el día más complicado? Yom Kippur. ¿Cuánto cumplen Kippur? Hasta 110%. Es decir, mientras más complicado es, más la gente cumple. ¿Por qué? Porque la complicación y lo difícil, la dificultad, te hace y te da y te genera el sentimiento. ¿Tener niños es fácil o difícil? Muy difícil. Depende, estás en ciencia ficción, pero para nosotros es difícil. Es decir, uno es lindo, sí, muy lindo, claro. Niños es alegría, hasta las 7 de la noche, pero no, hasta las 8 también. Pero
Es decir, cuando nació mi hijo, mi hijo más porque había más complicaciones, pero no nos dejó dormir, se quejó todo el tiempo, lloraba, no se fue al trabajo, nunca dijo gracias y todos los problemas. Y mientras más difícil era, cada día que pasaba, más lo amaba. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y sí, la misma razón. Mientras más complicado es, más amor te generas. Ahora llegamos a otro punto. ¿Matrimonio es fácil o difícil? ¿Ah? Se ríen en vez de llorar, está bien, no hay problema. ¿Ah? Sí. Para mí es como dijo es como me pasó todos esos 30 años de casados, como 30 minutos nada más. Dijo, ¿qué? ¿Tanto me amas? Dijo, no, 30 minutos bajo de agua. Entonces, conceptos relativos, no hay problema. Pero el matrimonio también es complicado. Es difícil. Si alguien te dice que es fácil, es mentiroso. ¿Ok? Es difícil. Sí, hay que invertir, los dos. El hombre a la mujer al hombre. Tienen que ceder, hay muchas cosas que hay que hacer. Y con todo esto, el amor, si alguien sabe, el amor cada día puede crecer y crecer y crecer. Mientras a veces una pareja que pasa adversidades, que pasa problemas, si lo saben usar bien, se transforma en más amor. Y eso es lo que pasa con nosotros con la tierra de Israel. Amamos a la tierra de Israel no porque era fácil, porque era difícil, porque cargamos una memoria colectiva de miles de años atrás, de todos los problemas que hemos pasado. Y por todo eso nos generó tanto sentimiento. Porque al presidente Weizmann una vez le preguntaron, ¿y por qué ustedes con Jerusalén? Entonces, vayan a otro lugar, llámenlo Jerusalén, y se acabó. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? En verdad le pregunto, ¿cuál es el problema? Entonces Weizmann le dijo, ¿y usted qué hizo algo bueno en los últimos días? Dijo, en los últimos días fui a visitar a mi abuela. Dijo, ¿y por qué es tan bueno? Dijo, porque ella vive 400 kilómetros de aquí. Yo viajé tan lejos para visitarla. Dijo, es algo muy bueno. Pero tengo una pregunta. ¿Por qué usted viajó 400 kilómetros para visitar a su abuela en vez de agarrar a una señora de 100 años, llamarla abuela y visitarla aquí en tu lugar? Dijo, estás loco, es mi abuela. Dijo, Jerusalén es nuestra abuela. Es decir, no me pidas tenemos una conexión de miles de años. Y tenemos que entender que ese sentimiento nos ha generado eso. Ahora, no estamos en Israel nada más porque queremos vengar del otro. No. Estamos en Israel porque para nosotros también tenemos lo que es el judaísmo particular y tenemos también lo que es el judaísmo universal. Tenemos una obligación. Si uno sabe, el primer libro del judaísmo no habla de los judíos. El primer libro, Génesis, de la Torá, habla del mundo. Y habla algo muy interesante que es antítesis también de la filosofía antigua. La filosofía antigua, si alguien leyó los diálogos de Sócrates y otros, ahí empieza a ver cómo el mundo tenía que estar construido. Empieza con mucha gente, ¿sí? Con muchísima gente, muchísimas diferencias, para llegar a un lugar donde es la verdad absoluta, el imperio central, la fuerza grande, y todos los demás tienen que unirse a esa fuerza, ¿verdad? Es muy sencillo. ¿Qué dice el judaísmo? Al revés. El mundo fue creado con un solo humano, y de este humano empiezan a dividir todos los demás. Y ese es un concepto muy importante. ¿Por qué? Porque si uno se nota, uno de los conceptos tal vez menos entendidos en este mundo es el concepto del pueblo elegido. Nadie casi sabe qué quiere decir el pueblo elegido. Para algunos es algo malo, elitismo. Para los otros es algo muy bueno, que somos, que esto, que el otro. Pero ni estos entienden el concepto. Alguien en El Salvador una vez me llegó, me besó el traje y dijo, ustedes son el pueblo elegido. Entonces yo agarré el de él y lo besé y dije, usted también es el pueblo elegido. Me miró así, ¿qué dijiste aquí? ¿Cómo es posible? Dijo, entonces, ¿usted por qué llegó? ¿De dónde llegó de repente? ¿Por accidente? ¿Usted de dónde llegó? ¿Quién lo creó? ¿De dónde? ¿De Dios? Entonces, usted también es elegido.
Entonces, ahí me empezó a decir, entonces, ¿cuál es el concepto del pueblo elegido si yo soy también? Dije, te voy a explicar. Todo el mundo en la historia pensó, como dije antes, que hay un pueblo principal, que tiene que ser el imperio, que tiene que ser la conexión de los dioses, porque los dioses son grandes y se conectan nada más con los grandes. Entonces todos los pequeños tienen que unir a esa gran verdad, a ese gran imperio. Por eso todos los edificios de la antigüedad eran grandes. En Mesopotamia construyeron zikurates grandes, en Egipto los pirámides grandes, no, los judíos no construyeron los pirámides, también un error que alguien me preguntó una vez. Es un concepto judío trabajar cada día menos, pero no era construcción judía, sí, era mucho antes. Pero también los romanos, los griegos, todo eran teatros, templos grandes, todo era muy grande. En cambio, cuando Dios le dice a Moisés construir el tabernáculo, era algo temporal, pequeño, no tan grande. ¿Cuál era la diferencia? Porque si Dios es grande, se conecta con los grandes, hacemos cosas grandes, somos grandes. Dios llega y le dice, mire, yo escojo a Ismael, le doy la bendición a Ismael, le doy la bendición a Esaú, que son los grandes, los clásicos, ¿ok? Pero, ahí viene el punto. Yo elijo también al pequeño, al menor, al rechazado, al esclavo, al que está abajo, al que está humillado, yo también elijo a él. Es decir, el pueblo elegido es un concepto que Dios le dice al mundo, no piensen que la verdad está nada más con el grande, con el principal, con el clásico. Está también con el extraño, con el pequeño y con el rechazado. A través del pueblo judío se muestra al mundo la esperanza, que no importa quién sos y de dónde llegaste, tienes tu conexión también con Dios. Tienes la forma de llegar con Dios también. Nosotros no estamos aquí en un hotel que llegamos y participamos en algo. Estamos en este mundo porque juntos construimos un mundo mejor. Es la tarea de nosotros. Es la tarea que tenemos que hacer nosotros. Y con eso voy cerrando la idea, porque el pastor casi me saca de aquí, pero apenas termino la introducción. Me hace así y no sabe que es lo más peligroso del mundo. Oh, tranquilos, cuando me quedo solo aquí me voy. Entonces, el versículo, porque hay un escritor muy famoso en Israel, que él tiene cursos de historias, libros de historias y todo, y él dijo en uno de los cursos, dijo, cuando le preguntaron por qué no habla del judaísmo, si es judío, dijo, el judaísmo no aportó nada en el pasado y tampoco va a aportar algo en el futuro. Así dijo. Entonces la gente se empezaron a molestar. ¿Cómo así? Entonces le prometí, le voy a preguntar, ¿qué el judaísmo aportó en el pasado en el mundo? Ya no tienen que decir monoteísmo porque ya traté del tema. ¿Qué más trajo el judaísmo al mundo? ¿Qué más? Algo que cambió el mundo. ¿Ah? Al Mesías. ¿Y eso cambió el mundo ahora? Todavía no. Va a cambiar. Va a cambiar. Está bien. Entonces es una donación del futuro porque todavía vivimos en un mundo complejo de guerras y de problemas. Que va a haber paz, que va... Siempre me dicen, ok, que llegó el Mesías o que no llegó. ¿Saben qué? Yo tengo una historia. El Mesías, porque mira, siempre me preguntan también, yo trabajo mucho con la comunidad evangélica, cristiana, y los amo. Y son los mejores aliados de Israel. Y siempre le digo, ustedes lo esperan por segunda vez, ¿verdad? Nosotros lo esperamos por primera vez. Entonces los dos estamos esperando. Entonces cuando llegue usted me avisa, yo lo voy a recibir, lo voy a preguntar su nombre. Lo que él va a decir yo voy a hacer. Pero mientras tanto tenemos tanto trabajo en conjunto de hacer. Es decir, tenemos muchas discusiones. Mira, yo no estoy de acuerdo con mi esposa en muchas cosas. Te digo, mi esposa es vegetariana totalmente, yo todavía no. Y otras cosas y otras discusiones. Pero mientras tenemos propósitos más grandes en común, los obstáculos se vuelven cada vez más pequeños. Y la historia que quería contar, eso no me cuentas del tiempo, porque ese me explica. Sí. El Mesías ya llegó un día a Israel. Llegó, estaba subiendo con su burro blanco, porque la gasolina en Israel es muy costosa, ustedes lo saben. Entonces subió con su burro, llegó a la entrada de Jerusalén. Y justo había una manifestación muy grande. Dijo, wow, ya todos saben que yo llegué.
increíble. Ustedes saben que había una vez, lo cuentan sobre Clinton, que le preguntó a un judío, ¿cómo puede ser que los judíos saben todas las noticias antes que pasen y todas las cosas saben y saben y saben y saben? ¿Cómo puede ser? Dijo, hay un secreto. Los judíos tienen un lugar que se llama mikvah. Ahí van en viernes y ahí todas las noticias del mundo ahí hablan. Dijo, tengo que ver esto. Se disfrazó totalmente, nadie lo conoció y entró al mikveh y de repente todo en silencio. Dijo, ¿cómo puede ser? ¿Por qué ustedes están en silencio? Le preguntaron. Dijo, Clinton ya llegó. Entonces, saben de todo. Entonces dijo, los judíos llegaron a recibirme. Llegó con el primer judío ahí, le dijo, mucho gusto, yo soy el Mashiach. Ustedes veo que todos llegaron por mí. Y el otro lo mira y dice, ¿y usted está a favor de mí o en contra? Dijo, no, yo soy el Mashiach. Dijo, no, es el Mashiach él. No, ¿qué está pasando aquí? Dijo, yo llegué con burro, pero veo muchos burros. Entonces no había manera de hablar con él porque le metió un rótulo así de la manifestación y le dijo, aquí te quedas. Dijo, no, yo soy Mashiach, yo tengo que salvar al pueblo. Entonces se entró y llegó más adelante, llegó a Mahne Yehuda, al mercado. Ahí en el mercado veo unas señoras sentadas ahí y las señoras, llega con las señoras y dice, señoras, mucho gusto, soy el Mashiach. Y ellos le miran y dicen, ¿Ata mesader et bituach leumi? ¿Usted nos va a arreglar la pensión del seguro social? Dijo, no soy ministro de trabajo, yo soy Mashiach. Dijo, no, bituach leumi lo maniene tolejet. No nos interesa. Ahora nos interesa ese tema. Bueno, va más adelante, Tahaná Merkazit, la estación central. Hay dos jóvenes de Chabad ahí. ¿Ustedes conocen Chabad? Sí. Entonces le dicen, oye señor, ¿quieres ponerte tefilín? Había uno que llegó a Israel, no era judío. Cuando regresó de Israel, le preguntaron, ¿qué tal Israel? Dijo, un país maravilloso, muy lindo, pero más de todo un país muy sano. ¿Qué tiene que ver? Dijo, en cada esquina te revisan la sangre. Es increíble eso. Entonces le dijeron a este Mashiach, venga a ponerte tefilín. Dijo, ¿qué tefilín? Yo soy el Mashiach. Entonces lo miran, dicen, ustedes, no, usted no se parece al Mashiach. No, vaya, nosotros lo conocemos. Sí, el Chabad también tiene Mashiach. Bueno, se fue de ahí, llega al Belz. Belz es un edificio muy lindo en Israel. En Jerusalén se ve de cualquier lado. Dijo, tal vez ya construyeron el templo. ¡Qué lindo! Entró ahí y le dice al Hasid, yo soy el Mashiach. Y el Hasid le dice, ¿cómo no tienes ese gártel que ponemos? Mashiach, lárgate de aquí. Se va a una sinagoga sefaradí y ahí justo hacen el Kaddish. Y él dice, yo soy el Mashiach. Dice, por favor, reza. Y él no sabe el Makam Jam que están haciendo los sefaradí. Como no sabes cantar esa canción, no, usted no es Mashiach. Váyase de aquí. Y de allá le dicen que el color de la kippah de él es diferente, tampoco puede ser Mashiach. El otro, el rabino no avisó. El otro esto, hasta que dice, ¿sabe qué? Me voy al manicomio. Tal vez ahí encuentro a alguien. Va con el primero, le dice, oye señor, yo soy el Mashiach, mucho gusto. Tranquilo, conmigo empezó lo mismo. Dice, aquí no hay solución, no hay solución. Se va a una esquina ahí en Kikar Zion, en Jerusalén, está sentado ahí mirando las estrellas. Y pasa ahí un señor y le dice, oye, ¿usted qué está esperando aquí? Ya es noche, ¿está esperando al Mashiach? Dijo, no, yo estoy esperando al pueblo. Y esta respuesta es lo que más tenemos que recordar. Nosotros estamos esperando al Mashiach. Estamos esperando a Dios. Estamos siempre esperando a conceptos externos que nos van a salvar. Que es lindo, creer en eso es importante. Pero en la Torah, en los 5 libros, no habla del mundo venidero, no habla del Mashiach, no habla de todos los conceptos, sino después la Biblia, los profetas hablan. Pero la Torah no habla, ¿por qué? Para que primero enfoquemos en el presente. Es decir, tenemos tanta cosa que hacer en el presente, juntos, para que el Mashiach venga, para que Dios nos ayude, para que todas esas cosas sucedan. Nosotros tenemos que causarlo, tenemos que trabajarlo. Si nosotros no vamos a apagar el fuego, nadie lo va a hacer por nosotros. Podemos rezar todo el día y no va a funcionar. Tenemos que trabajar juntos por volver a este mundo mejor. Dejar de preguntar todo el tiempo por qué hay maldad. Empezar a responder. La vaca roja te llega a decir, Señor, hay cosas que no vas a entender. Punto, no lo vas a entender. Deja de preguntar, empieza a responder. Empieza a actuar. Es la única manera de hacer. Para mí ese es uno de los aportes de los judíos, del judaísmo más importantes
Porque cuando el judaísmo dice en la Torah, Betzelem Elohim, que Dios creó al humano a su imagen y semejanza, es el versículo que cambió el mundo. ¿Por qué es el versículo que cambió el mundo? Ustedes lo pueden ver también en textos y literatura más adelante que hablan del versículo. Por ejemplo, cuando Tomás de Aquino en el siglo XIII está hablando de todo lo que es el humano, está citando el versículo. Incluso Thomas Paine, que era ateo, y en cualquier otra cantidad pueden encontrar ese versículo. ¿Qué trajo este versículo? Dos cosas muy importantes. Primero es el significado del humano. El humano no llegó aquí por accidente. Según la ciencia, empezó la biogénesis con accidente. No, hay un propósito que Dios trajo al humano para decirle: sos un Dios pequeño aquí en este mundo. Tú puedes seguir creando el mundo. Yo creo en ti. Ese es un significado bastante importante, porque antes, siempre en todas las mitologías pensaban que el humano llegó por problemas entre los dioses, por discusiones, peleas, y siempre tiene que sacrificar para los dioses, para hacer para los dioses. Llega la Biblia y dice no, al revés. Dios trajo al humano para que el humano siga el trabajo. 1. 2, en ese versículo trajo la igualdad de todos. Todos tienen la imagen y semejanza de Dios. Quiere decir, hombres, mujeres, judíos y no judíos, creyentes y no creyentes, tienen la imagen y semejanza de Dios. No pueden anular esto. Ustedes saben que ese concepto no era tan fácil de entenderlo. Cuando los Aristóteles, a Platón, que nosotros pensamos que son grandes filósofos, ellos hablaron de los esclavos. Para ellos los esclavos fueron creados del polvo. Es decir, no tienen nada. Es una casta menor que nunca puede llegar a superarse. Cuando los griegos hablaban, cuando los romanos hablaban de los patridas y eso, las leyes de Hammurabi, había la gente importante, la gente menos, y así nació el mundo. Ni hablar de las sectas, de las castas del lejano oriente que hay, lo que nacieron de la boca de Dios, la Brahmana o la Shudra, que nacieron de las piernas, y ni modo, así tiene que quedar. Cuando incluso en la democracia en Atenas, hablaban de democracia, eran nada más hombres, no eran mujeres. En la Declaración de Estados Unidos, 1776, dice, all the men, no había mujeres. Es decir, los derechos no eran para las mujeres. En China, durante muchísimos años, si uno mataba a su esposa, no era un pecado. Es decir, la mujer era un objeto del hombre y no era un sujeto autónomo. Nunca en la historia, por primera vez en la historia, que la mujer y los niños son sujetos autónomos, es cuando llega este versículo y dice, a su imagen y semejanza Dios creó el humano. No hay uno más y uno menos, todos llegan del mismo lugar. La pregunta no es de dónde llegaste, sino a dónde vas. ¿A dónde vas a llegar? ¿Qué vas a hacer con las fuerzas que te dieron? Y eso es algo muy importante que tenemos que recordar, porque cuando en todas las religiones y en todas las culturas sacrificaban humanos, sacrificaban hijos, era un ideal, era algo muy importante. Dios también le dice a Abraham, agárrate a tu hijo y sacrifícalo. ¿Y qué Abraham le responde? Con mucho gusto. ¿Y por qué con mucho gusto? Abraham sabe discutir. Cuando Dios le dijo a Abraham, voy a destruir a Sodoma, ¿qué Abraham le dice? Empieza a negociar. 40, 30, no le funcionó, por lo menos nos enseñó a negociar siempre. Entonces, ¿por qué cuando Dios le dice a Abraham, agárrate a tu hijo y sacrifícalo, no discute, no pelea? ¿Por qué ahí no pelea? Porque no era prueba, porque todos lo hicieron. Él lo vio como algo muy normal. ¿Cuándo empieza a pelear? Cuando Dios le dice que no lo haga. En ese momento empieza a pelear. Y en ese momento Dios le dice, no quiero que mates por mi religión. Quiero que vivas por mi religión. La religión y toda la Biblia se anula cuando hay riesgo de vida. Cuando hay riesgo de vida tenemos que profanar Shabbat y profanar todo para salvar la vida. Y me acuerdo desde 7 de octubre en el ejército, en cualquier lugar, cuando hay riesgo de vida se anula la Torah. ¿Por qué? Porque hay que traer vida, no hay que traer muerte. Hay que reconocer la vida de cada uno. El sacrificio de Yitzhak no era para sacrificarlo, era para decirle al mundo, no lo hagan, no lo pueden hacer. Tienen que vivir. Y termino, espero que es verdad, con una frase muy importante. Dios es bueno. Creó el mundo para hacer el bien y para que disfrutemos.
si alguien no disfruta de este mundo, está fallando la misión principal y el propósito principal de la creación. Es decir, estamos aquí para disfrutar, no para sufrir. Estamos aquí para pasear en el mundo, para conocer el mundo, para decir, Marabu Maaseja Hashem, qué grandes son las acciones de Dios. Estamos aquí para disfrutar también de la comida. En Shabbat se come más rico, se come más lindo. No se alejamos de la parte material, no se alejamos del mundo. No nos escapamos, nos metemos. Es decir, la religión no es nada más en la sinagoga. La religión está y tiene que acompañarte en cualquier momento en la vida. La felicidad completa, hoy el mundo es la palabra más buscada. Hay hoy exámenes que hacen de empezar el nivel de la felicidad y cómo, y si vas a comer más hummus, y vas a hacer esto, y vas a llegar con el coaching, y no sé qué. Todo el mundo y todas las religiones buscan felicidad, sea por dinero, sea por religión. ¿Por qué quieres ser religioso? Porque te dijeron que así consigues la felicidad. ¿Por qué quieres dinero? Porque así te dijeron que vas a ser feliz. ¿Por qué te casas? Porque te dijeron que vas a ser feliz y te mintieron. Y así siempre te dicen y te hacen las cosas, porque todos buscamos felicidad. ¿Y qué resulta? ¿Qué resulta? Que el mundo, mientras más avanza, y avanza todo el tiempo, menos felicidad. Hay más suicidios. Es más, hay más suicidios en Japón, Suecia y Noruega que Guatemala, Chad y Malawi. ¿Y por qué? Porque los niños en Papúa Nueva Guinea están más felices que los niños que estamos en Estados Unidos, por ejemplo. Uno no entiende el concepto. ¿Por qué el mundo avanza más y el humano va para atrás? ¿Dónde está el problema? Y la respuesta es muy sencilla. Porque hace 2000 años, el humano, agárrate el campesino que estaba en su pueblito, para él era el centro del universo, el modelo egocéntrico. Él tenía una pertenencia muy fuerte con la familia, porque él sabía que sin él no hay familia. Él era el centro de todo. De repente le dice, Señor, hay más pueblitos, no sos el único, no sos el centro. Dijo, sí, pero yo soy el más grande. Dijo, no, la ciudad es mucho más grande. Dijo, sí, pero es mi ciudad. Le dijeron, pero hay más ciudades, hay más continentes. Encontraron América, es más grande. Encontraron eso, es más grande. Dijo, sí, pero el planeta Tierra es el centro del universo, el modelo geocéntrico, nosotros somos el centro. Y le dijeron, no, tampoco. Copérnicus llega y dice, el sol es el centro. Y de repente llegan y dicen, ni el sol, ni la Tierra, ni esto, son sistemas, son nada de todo el espacio. Si uno ve el espacio, el universo, entiende que es nada. Nosotros pensamos que somos nada. Dijo, ¿sabe qué? Ni el sol ni esto está bien, pero por lo menos mi tiempo es el más importante de la historia. Dijimos, no, olvídate, los científicos dicen, estamos aquí 13.8 billones de años. Eso es nada del espacio y nada del tiempo. Dice, sí, pero yo decido en la vida. Llegan los astrólogos y dicen, hay estrellas que te influyen y no conoces. Sí, pero por lo menos en mi vida personal, Freud llega y le dice, tienes impulsos que no conoces. Y Marx le dice que hay intereses económicos que no sabe. Y cada vez le meten más cosas que no entiende nada. Dice, sí, pero por lo menos soy una especie especial. Y llega Darwin y le dice, sos parte del mono, ¿de qué estás hablando? Dijo, sí, pero yo soy altruista. Y llegan los neodarwinistas y dicen, no, es un interés egoísta de cuidar tu especie. No sos altruista y no haces bondad. Todo es un interés. Dijo, sí, por lo menos existo. Y llegan Descartes y otros y dicen, no es seguro que existes. Es decir, la ciencia se vuelve más grande, el mundo más grande, el humano más pequeño. Cada vez pierde más su pertenencia, más su sentido de pertenencia y siente que no lo necesitan. La inteligencia artificial lo va a hacer todo mejor que él. Y ya lo está haciendo. Hoy en día, si tú quieres una palabra de Torah mejor lo que yo dije, la próxima vez ponga aquí el GPT hablando y te conecta lo que tú quieras con lo que tú quieras y todo increíble. Entonces, ¿dónde va a estar el humano en los próximos años? Va a haber mucho más suicidios, porque cada vez va a sentir que no es necesario para el mundo. Por eso le dije a si tú piensas que el judaísmo no va a ser necesario para el mundo, el único que no va a ser necesario es usted. Porque no importa lo que va a hacer, ese va a ser mejor. ¿Cuál es la respuesta? Ya termino. Dios le dice a Moisés cuando sale de Egipto,
Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? ¿Y qué Dios le responde? ¿Ah? La traducción es, exacta es Seré, Eye, lo que voy a hacer. ¿Qué es este nombre? ¿De dónde salió ese nombre? Dios le da el concepto, el mejor concepto a Moisés y le dice así: si tú quieres salir de Egipto, deja de hablar en lo que fuiste, empiezas a hablar de lo que vas a hacer. El humano es el único que puede imaginar y hablar del futuro. Ningún animal lo puede hacer, ninguna cosa lo puede proyectar al futuro. Todos pueden funcionar muy bien como simulacra de toda la data del pasado. El GPT lo puede hacer perfecto, tiene toda la data. Pero ¿qué va a pasar en el futuro? El humano es el único que depende de él, porque él lo puede construir o destruir. Él puede entender que si va a entender que Dios cree en él y que él es el único que va a poder mejorar a este mundo, otra vez podemos respirar e inspirar de ese sentido de pertenencia. Pertenecemos a este mundo, somos parte de este mundo, pero no de la parte pasiva, sino de la parte que construye. Cuando John Lennon, creo que era, dijo que su maestra le preguntó qué quiere ser cuando va a ser grande, y él dijo que quiere ser feliz. Entonces ella dijo, usted no entendió la pregunta, y ella le respondió, y usted no entendió la vida. Bueno, Shabbat Shalom. Con la cabot, rabino, gracias, muchas gracias. Su agua está aquí. ¿No es suya? Sí, sí. La azot es una palabra que con mi esposa usamos mucho. Gracias por venir a ayudarnos a hacer. Cuando el rabino me habló de